Buenos días. En esta ocasión con mis compañeras y mi compañero de grupo, les vamos a traer un poco sobre un tema relacionado ya con la parte psicológica y con la parte laboral. Entonces, para ello está una persona externa, la cual es Carlos, que nos va a contar un poco y nos va a resolver algunas preguntas, pero antes de eso, queremos que por favor se presente y nos cuente un poco a qué se dedica. Bien, bueno, buenos días, me llamo Carlos Obando, eh, soy estudiante de psicología de la Fundación Universitaria de la Área Andina, actualmente curso octavo semestre. Eh, Experiencia, digamos, en el campo, bueno, adquiriéndola en este momento, llevo 4 años desempeñándome como auxiliar de gestión de calidad y coordinador de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Interlab Cosas. Entonces, digamos que ya ahí he podido eh, aplicar en cierta medida mis conocimientos enfocados obviamente a la organización y pues al bienestar de los trabajadores en la empresa. Ok, entonces mi compañera Dayana va a iniciar con una pregunta relacionada al tema. Sí. Buenos días, Carlos. Nosotros quisiéramos preguntarte qué son para ti, o sea, como psicólogo, como futuro psicólogo, qué son las psicopatologías laborales. Bueno, mira, en primer lugar hay que abordar el concepto mismo de la psicopatología, ¿no? Esta es una rama de la psicología que se encarga de estudiar eh, tanto patologías, ¿cierto?, como enfermedades a nivel mental. Esto es un resultado, digamos, de un largo trabajo que se ha desarrollado desde hace muchísimo tiempo y que está compilado actualmente en un documento que nosotros llamamos el DSM-5. ¿Este documento qué es? Es un documento que clasifica y estandariza, por decirlo así, todas las enfermedades y trastornos mentales, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de ese documento? Básicamente, identificar en qué consiste cada trastorno, cada patología, eh, cómo se presenta y cómo debe tratarse. Actualmente se tienen identificadas 216 patologías a nivel psicológico en 17 categorías. Em, entonces, ya desplazándonos al tema laboral, aún, digamos, se encuentra en desarrollo esta subrama de la psicopatología, ¿cierto? Aunque em, obviamente hay trastornos que están identificados ahí dentro de este contexto. Entonces, la psicopatología laboral es básicamente el estudio de la psicopatología enfocada a los entornos organizacionales, a los entornos laborales. Ahí lo que se trata de hacer es describir o identificar qué patologías se derivan de la interacción entre las personas y obviamente los ambientes laborales en los cuales se desenvuelven. Obviamente entendiendo que eh, cada ambiente de trabajo es diferente, cada contexto es diferente y obviamente tanto las expectativas como las condiciones van a variar y van a obviamente a generar una serie de reacciones en la persona. Los trastornos que se pueden identificar en el contexto laboral generalmente son trastornos de ansiedad reactivos, aunque también se pueden identificar trastornos con características somatomorfas. ¿Esto qué quiere decir? Que son trastornos que a la larga, puede ser a corto, mediano o largo plazo, van a incidir en la salud. Es decir, cuando se presentan ciertas conductas o ciertas patologías relacionadas con el estrés principalmente, suele ocurrir que éstas se manifiestan a través de un síntoma específico. Por ejemplo, que la persona empieza a desarrollar dolores de cabeza, dolores en el pecho u otros. ¿Empresas pueden mitigar o reducir estas patologías? Bueno, pues, ¿cómo se podrían reducir? Bueno, lo que pasa es que depende de cada empresa, ¿no? Hay formas, obviamente, si llegan a presentarse. Hay una primera herramienta que tienen las empresas para identificar situaciones anómalas en cuanto a la salud mental en los trabajadores. De hecho, pues hay dos.
No, hay tres, de hecho, que están enfocadas en tres leyes. Primero está la resolución 2404 del 2019 y la resolución 2764 del 2022. Estas dos básicamente son o contienen una misma herramienta, que es la evaluación de factores de riesgo psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas obligatoriamente, preferiblemente una vez al año, o depende de los factores de riesgo que allí se encuentren, deben establecer una serie de batería o de instrumento de medición, para que lo entendamos mejor, en la cual cada trabajador pueda plasmar lo que está ocurriendo, ¿cierto? En su entorno, obviamente a raíz de su experiencia, y a partir de los resultados que arroja esa batería, que por supuesto le hace un psicólogo calificado, se emiten una serie de acciones a implementar. Entonces, esa es una primera herramienta que las empresas deben tener en cuenta. Obviamente, pues hay una barrera, por decirlo así, y es que los riesgos psicosociales suelen ser como los más olvidados en una empresa. Generalmente se le presta atención a los factores físicos, a los factores ergonómicos, y digamos que esto es un factor ampliamente trabajado, porque hay soluciones como, por ejemplo, los exámenes ocupacionales, son los análisis de puestos de trabajo, también están los programas de vigilancia epidemiológica, entre otras herramientas, pero con la parte psicosocial hasta ahora, digamos, está como avanzando, se están dando pasos porque realmente es algo que se ha subestimado durante mucho tiempo. Otra herramienta que sí es un poquito más antigua es la Ley 1010 de 2006, que tiene que ver con el tratamiento o con la identificación de conductas que tipifican acoso laboral. Antes no se trataba mucho el tema, ahora entonces se invita a las empresas y obviamente a quienes están encargados de la seguridad y salud del trabajo a identificar qué factores se pueden presentar que tipifiquen acoso laboral en la empresa para evitar, obviamente, que se lleguen a presentar conflictos posteriores. Entiéndase, pues, que el acoso laboral son esas conductas que llevan a un trabajador a desmotivarse, a aburrirse o a retirarse de la empresa sin un motivo alguno. Todo, pues, naciendo de conflictos personales. Pues, básicamente esas tres herramientas, obviamente que si, digamos, de acuerdo al caso, el trabajador manifiesta pues sentirse incómodo, sentir que algo no está bien, pues cuenta con todas las garantías para acudir a un psicólogo. Naturalmente las empresas no pueden negarse a permisos médicos o permisos de esta índole y deben suministrarle al trabajador los tiempos para que si se llega a presentar una situación en la que su salud mental sea afectada, pues darle esos espacios y obviamente hacerle seguimiento, porque obviamente pues este tipo de situaciones deben eh, se les debe hacer un seguimiento exacto para saber en qué terminan, qué puede hacer la empresa por el trabajador y qué medidas se deben tomar, dependiendo obviamente del factor de riesgo al que esté expuesto. Y de hecho es muy importante tener en cuenta qué trastornos o qué problemáticas podrían presentarse. Identifico en este momento 6 o 7. Primero está el síndrome del burnout, que es ese agotamiento emocional que se produce en los trabajadores cuando por diversas circunstancias, por ejemplo, la presión o el ambiente laboral, empiezan con una motivación alta, que eso pasa cuando muchos trabajadores llegan a una empresa y posteriormente empiezan a desmotivarse por todo lo que encuentran, por todo lo que van viviendo, ¿cierto? Hasta que pues ya llega un momento en el que se sienten mal, ¿cierto? Sienten que no tienen energía, llegan a enfermarse e inclusive pueden asociarse estos síntomas a la depresión. También está el síndrome del bore-out, que es el aburrimiento insoportable cuando ya después de un tiempo la persona siente que no se está retando a sí misma y que todo lo que está ocurriendo en el ambiente de trabajo ya no le incumbe. Entonces ya empieza a trabajar más lento, a trabajar sin motivación alguna, ¿cierto? Ya no le encuentra sentido a su trabajo. También está el acoso laboral, que ya lo mencionaba, la búsqueda de renta, que es una actitud que suele presentarse en algunos trabajadores en la que buscan accidentarse para obtener un beneficio económico y obviamente una incapacidad que les permita retirarse o ausentarse del trabajo por un tiempo.
También la adicción al trabajo, que pues son esas conductas progresivas, excesivas, y que no encuentran un límite en el que la persona diga, bueno, hasta aquí es mi vida personal, hasta aquí es mi vida laboral, ¿no? Todo por el cumplimiento de objetivos, el cumplimiento de metas o la complacencia en algún directivo. Y también pues están las consecuencias de la jubilación. Obviamente esto hay que entenderlo porque pues sí, aunque la jubilación es importante, también se debe entender dentro del contexto laboral. Hay personas que llegan a sentirse inutilizadas o teniendo en cuenta que la jubilación se da en la vejez. Hay personas que sienten que la jubilación es ese paso definitivo hacia la vejez y se condicionan. Y tampoco hay que olvidarnos, obviamente, de otra conducta que es súper importante tener en cuenta, y es el acoso sexual, que pues se puede presentar muchísimo en sitios de trabajo mixtos y que no debe descuidarse porque de todas maneras es una realidad que va en aumento y a la que se le debe poner mucha atención, teniendo en cuenta que puede llevar a consecuencias graves. Por última pregunta, ¿qué recomienda realizar capacitaciones acerca de estas psicopatologías laborales? Bueno, creo que pues, el tema de las capacitaciones sí y no, y me voy a explicar por qué. Las capacitaciones sí sirven muchísimo para enfocar al personal y fomentar la toma de conciencia. ¿Por qué no? Porque no siempre las capacitaciones logran un efecto deseado. Es decir, eh, presento el caso y lo he visto, hay muchas empresas que tienen trabajadores netamente operativos o con poca experiencia en educación. Entonces son personas, tienen personas que son mucho más operativas y se dedican a hacer. Entonces, una capacitación para estas personas que no tienen mucha educación o mucha experiencia, a veces suelen ser engorrosas. Entonces, de pronto las personas no se enfocan mucho en querer aprender, sino simplemente en trabajar y en hacer. Ahora, saliendo un poco de eso, sí, pues obviamente son importantes las capacitaciones porque el personal necesita obviamente actualizarse en este tipo de conocimientos. Pues capacitaciones básicamente, pues primero que conozcan las conductas que ahorita mismo refería y también hay una herramienta muy importante que la normatividad colombiana en seguridad y salud del trabajo pues le pone a las empresas y es que las empresas deben capacitar obviamente permanentemente. De hecho, el decreto 1072 de 2015 obliga, vamos a decirlo así, a tener un programa anual de capacitación. Y dentro de este programa se deben incluir muchos temas, obviamente sin agotar al trabajador, por supuesto. Entonces, en ese programa de capacitación se deben tener en cuenta también estilos de vida saludables, cómo prevenir factores de riesgo psicosocial, ¿cierto? Que los identifiquen, que los conozcan. Depende de cada empresa en su contexto y de acuerdo a las circunstancias por las que, pues, a las circunstancias particulares de su, de su, de su actividad económica. Obviamente hay empresas con muchos, con pocos trabajadores, empresas que han tenido situaciones X o Y, ¿cierto? Entonces, ya cada empresa, de acuerdo a su entorno, debe mirar qué capacitaciones. Principalmente puede ser estrés laboral, acoso laboral, conocer qué factores de riesgo psicosocial se encuentran y que estén descritos en sus matrices de riesgos. También estilos de vida saludables, como lo mencionaba. Eso, pues, en primera medida, ¿no? Y pues obviamente si los trabajadores se quieren acercar y conocer más, pues bueno, las empresas deben también estar a disposición de que si ellos quieren conocer más acerca de estos temas para saber si algo pasa en sus entornos, bueno, deben hacerlo. Y obviamente, pues aplicar estas herramientas de ley que tienen.